¿Cómo estás? Muy buenos días, Gracias por Luis. estarnos Muy acompañando. buenos días. Bolívar Portugal, ¿cómo estás? Tal. El doctor Bolívar Portugal y la maestra Marilena Carrera. ¿Eres maestra o eres doctora también? No, La maestra. maestra, ¿verdad? Bueno, Sí, doctor de la vida, se puede decir. así es. A ver, ¿quién empieza? Lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, frente a qué estamos, es algo que ya es nacional. Ayer incluso internacional, ayer me hablaron de Telemundo, también pasaron la nota. Se desnudó una carencia del sistema de salud con una obra que hace un año fue inaugurada, no entendemos por qué no está todavía operando, y que pues desnuda muchas deficiencias del sistema. En Cananea saltó otra historia y hemos llegado a un punto de inflexión en el sexenio. A regional, que sale también ayer y reprueba el gasto, es una crisis de dimensiones no vistas. Luis, mira, yo creo que el análisis más prudente que podemos hacer es el más general, ¿no? A mí me preocupa de todo este problema que vemos con el tema de salud, la ausencia de una línea de comunicación directa con el Estado, porque recordemos que la gobernadora estaba de gira en España por temas de turismo y de la promoción del Estado en España, ¿no? Me preocupa que ella haya destituido a una directora de un hospital sin que haya mediado primero lo que es prudente, una investigación en relación al tema. Eso me preocupa muchísimo, que la gobernadora se atreva a usar el Twitter para decirnos a los sonorenses que está pendiente, pero me preocupa más porque está pendiente y no. Pero aquí, ¿qué pasa cuando una gobernadora sale del estado? No es el secretario de gobierno quien debiera de estar dando las respuestas adecuadas. Por supuesto que la gobernadora, que por razones de trabajo puede viajar, pero hay alguien aquí responsable que debe de tomar las medidas pertinentes, que es el secretario de gobierno. Yo veo, por un lado, algo que me preocupa ahí en relación a que el secretario de gobierno no está haciendo su trabajo. Ese es un primer lugar. Y yo vería, me preocupa porque muchas veces se le dijo a la gobernadora que era muy importante hacer un nuevo encuadre con relación al equipo que la está acompañando. ¿Qué hizo en este nuevo encuadre o en estas nuevas posiciones de su gabinete? Solamente cambió de posiciones, pero es las mismas personas las que están ayudándole a gobernar. Y yo digo que no lo están haciendo adecuadamente. Por supuesto, si pensamos en Clausen, pues tampoco está haciendo su trabajo. Porque esto es un trabajo de inspección, es un trabajo diario, es algo cotidiano. Y la gobernadora debe de estar informada no de lo bien que están haciendo las cosas, que es algo que a los gobernadores les pesa mucho. Siempre quieren que todo mundo, incluyendo a su equipo de trabajo, que le hable de lo bien que estamos. ¿Por qué no le hablamos de lo mal que está? Entonces, eso a mí me preocupa mucho porque entonces siento yo que tenemos como una especie de desgobierno. Una cosa es este detalle, pero si tú le buscas más, por ejemplo, ayer en Cajeme asesinaron a 5 jóvenes, adolescentes, en una casa. 2 jovencitas de 15 años. Van 31 muertes en Cajeme solamente en enero. Eso es por el tema de seguridad. Entonces, no quisiera meterme a muchos temas. Lo que yo quiero reflexionar es que es un todo, es un conjunto que tiene que ver con su equipo de trabajo. Y se lo hemos dicho aquí, ¿cierto o no, Luis? No, totalmente. ¿Por qué el secretario de gobierno dice esto? Porque cuando no está la gobernadora en presencia aquí, es el secretario de gobierno quien debe de hacerse responsable de todo lo que suceda mientras ella viaja. Ella reacciona en redes sociales y pide la destitución. Pero pide una destitución, ¿por qué pide una destitución sin mediar? Ahí tienes ahora a las personas del hospital diciendo que es injusta la Eso sí, destitución. fue impulsiva, pero
Yo creo que la reacción en Twitter yo no la veo tan mal. Es decir, de que ella haya reaccionado por redes sociales. A lo mejor le faltó enviar un videíto desde España, estoy aquí, fue más contundente, ¿no? A ver, pero creo que la renuncia sí fue de mal cálculo. Es decir, porque se le revirtió también. La gente, Magdalena, ya viste la carta, aunque Salud aclara también ahorita en la mañana, y me dicen del gobierno, me dijeron, no, es que es preliminar, están pidiendo que la Comisión de Arbitraje Médico llegue a mediar, no es definitivo. Ah, bueno, Pero pero aún es así la que gente eso se no se enojó. va, Exacto. claro. Aún así la gente se enojó. No se ve, pues. ¿Quién da las respuestas aquí cuando la gobernadora no está? ¿Qué pasa con Pompa Corella? Y se lo hemos dicho muchísimo. Y ahí está, ¿no? Es decir, esto es un tema de gobierno, es un tema de gobernanza, es un tema de que el equipo debe de funcionar, no es un tema solo de la gobernadora. Y me apena muchísimo que la gobernadora tenga que estarse desdiciendo a decir, no, es que sí, efectivamente, vamos a hacer una investigación del caso. Pues primero era eso, Primero era eso exactamente. ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿es muy buena gestora la gobernadora? Sí. Sin embargo, a 3 años de gobierno, ha caído muchísimo su calificación. Pero muchísimo. Muchísimo. Pero O decir, si yo reviso una de las tantas encuestas que hay ahorita, que es la de Arias Consultores que dice que está calificada con 3.5%, dejó de ser de los gobernadores más mejor calificados. Se va de un lugar, de primer lugar, se va prácticamente a estar en la media nacional. En lucha contra la corrupción, de ser un estado donde hay un buen equipo en términos de la anticorrupción, más o menos consolidado o mucho mejor que en otros estados, también está abajo de la media nacional en términos de resultados. Entonces, eso es lo preocupante. Esto es un hecho que no debemos de aislar del contexto. Eso es a lo que quisiera yo abonar. ¿Cómo ves, Bolívar, la reacción? Bueno, primero el fondo y reacción. Sí, primero la imagen creo que fue muy poderosa, fue una imagen que atrapó inmediatamente la imaginación de todos sobre, porque muchos tal vez no hemos estado en ese hospital y no hemos visto las condiciones en las que se presta el servicio, pero la imagen fue muy contundente y la imagen pues activó un imaginario ahí de la crisis que hay en los servicios públicos y en particular en el sector salud. Yo digamos, lo que quisiera explicar un poco es algunas posibles explicaciones desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Por un lado, uno pensaría que cuando hay este deterioro de los servicios públicos, estás en medio de una crisis de finanzas públicas, donde hay, digamos, políticas de austeridad no como las entendemos ahora en México desde el punto de vista de la austeridad republicana, sino políticas de austeridad que implican recortes importantes a los servicios públicos, como pasó en Europa en algún momento en el que hubo crisis económica de manera importante. Y entonces esa austeridad pues lleva a que se deterioren los servicios públicos. Sin embargo, aquí las imágenes y la información que tenemos es muy contrastante, ¿no? Por un lado está esta precarización del servicio de salud en ese hospital de Magdalena. Por otro lado, se está haciendo un hospital nuevo. Y además sabemos que hay un incremento al presupuesto global del sector salud en Sonora, ¿no? Lo acaban de informar aquí mismo. Con lo cual, la precarización y austeridad, digamos, en los servicios, austeridad en el presupuesto, pues no sirve como explicación, ¿no? La precarización de los servicios públicos tendría que ver con otro tipo de fenómenos. Se me ocurre que otro fenómeno, porque además hay que decirlo, esta crisis de los servicios públicos no es novedosa, no es algo de este gobierno y ya. O sea, se han venido deteriorando los servicios públicos de manera consistente en los gobiernos del PRI y del PAN. Para no ir más lejos, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hay una crisis gravísima en el sector salud, incluso más grave que la que hay en el sector educativo y que no se atendió nunca por parte de estos gobiernos, ¿no? Entonces, esta imagen pues tal vez muestra que hay ahí alguna razón. Además, en Sonora, por ejemplo, hemos tenido este problema del listezón, pues que yo creo que está relacionado, ¿no? Estos problemas de basificación de trabajadores del sector salud que están precarizados. Están precarizados desde hace mucho tiempo, tienen algunos ya
hasta décadas trabajando en el sector salud y no tienen las mejores condiciones. Entonces no es algo novedoso, digamos, ¿no? Pero ¿qué lo explicaría? Yo creo que una posible explicación podría ser algo que es una propuesta, de hecho, de Claudio López Guerra, profesor de filosofía política del CIDE. Tiene una propuesta muy interesante que dice, cuando los servidores públicos y los tomadores de decisiones se escinden del uso de los servicios públicos, esto es, el secretario de Salud no usa los hospitales públicos que él gobierna. Ni él ni su familia. Y así con otros gobernantes y con otros políticos, administradores públicos de alto nivel, etc. Esa escisión provoca que hay un deterioro en los servicios públicos. La propuesta es entonces que los servidores públicos de ese tipo de responsabilidad pues tengan que tener contacto directo con esos servicios como usuarios. Porque si no son usuarios no van a poder preocuparse porque se mejoren esos servicios. Esa es la propuesta de Claudio López Guerra, en resumen. Y es una propuesta que creo que tiene muchos méritos. Humanizar, sensibilizar. Pues, sí, bueno, y que no puedes gobernar lo que no usas, lo que no conoces de primera mano, ¿no? No conocerlo desde un escritorio no es suficiente. Y aquí claramente, en ese desfase que hay entre el anuncio de la apertura del hospital y la no apertura del hospital, pues explica eso, ¿no? No hay una premura porque ese hospital esté ahí ya. Y ahora con esta noticia pues parece que hay una reacción precisamente porque se muestra pues que hubo ahí un desfase importante, un año se dice, ¿no? Que fue desde que se inaugura, sí, un año, pues, un año y todavía no está el hospital y además parece que hay algunos pendientes que implicarán algún tiempo, ¿no? ¿Cómo es la reacción de la gobernadora? Bueno, es una reacción, me parece que es una reacción. Primero hay que reconocer que hay una reacción, sí, ¿no? Primero, porque también puede pasar que se ignoren estos temas y luego se trate de dejarlos al olvido, ¿no? Por fortuna hay una reacción y sí, desafortunadamente la reacción tiene esta medida muy efectista de pues, tomar una suerte de chivo expiatorio, ¿no? Y yo creo que más bien aquí lo que se tendría que hacer es una revisión profunda del estado que guardan los servicios de salud en todo el estado y ver en qué condiciones está trabajando los servidores públicos, los médicos, las enfermeras, los enfermeros que están ahí, para que en su caso, pues si hay deficiencias presupuestarias, de infraestructura, etcétera, pues se les atienda y se les den las condiciones de trabajo para que hagan bien su labor. O sea, son héroes y son heroínas que están ahí trabajando todos los días por la salud de nosotros, de los ciudadanos, y no se vale pues que alguien que intentó hacer bien su trabajo, pero que no tenía los medios, pues termine pagando la factura de algo como esto, ¿no? Que ahora dicen que es preliminar. Claro, dicen, yo también coincido contigo de que hubo una reacción. A mí me gustó que hubo una reacción. Antes estas cosas no se reaccionaban. Y le pudo haber estado peor porque ya todas las notas, por ejemplo, nacionales, porque yo revisé, de López Dóriga, la Jornada Reforma, todas las notas de los nacionales fue muy impactante, como dices, ya traían la versión de la gobernadora, por lo menos, pero no se salvaron del impacto, es decir, todos los medios le dieron por lo que fue, incluso retomaron lo del proyecto Puente Incubadora, que fue finalmente casco o cefálico, que de todas maneras, digo, una o la otra es gravísimo, pero ya iba versión. Antes, y eso sí hay que reconocer que hay un cambio ahí en contestar. Se contestaban 5 días después, se minimizaban. Había una escuela de comunicación que caducó, incluso hace sexenios, es que no metas a la gobernadora en esos temas, que la gobernadora no hable. No, espérame, pues si es que, primero es su tierra. Dos, a ver. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero sí nada más decir que la reacción también tiene que ver con esta transformación que ha habido en la sociedad, ¿no? Es decir, una sociedad democrática, obvio, no puedes no responder, tienes que rendir cuentas. Esta es la forma en la que eligieron rendir cuentas y hay déficits en la forma en la que lo hicieron. Pero justamente cuando tú vas a rendir cuentas, lo primero que haces es consultar con tu equipo. Pero si tu equipo, digo, es de lógica, porque en las redes sociales esto de que haya una reacción de la gobernadora, no una respuesta, que ya también lo había analizado, últimamente como que reacciona pero no responde. Y no responde porque para eso necesita de alguna manera lo que estás explicando tú en esta primera etapa, Bolívar,
en el sentido de decir, son servidores públicos que están aislados, que no tienen contacto con las personas, que no tienen contacto con organizaciones de la sociedad civil, que no tienen contacto con sus trabajadores. Si no tienen contacto y no tienen el pulso y nada más como directores llegan y revisan y ven números y mal los ven, es bien difícil gobernar así. Pero hay alguien dentro del equipo que tiene que llamarles la atención. A lo mejor no es directamente la gobernadora. ¿Pero por qué no? No, porque el secretario de gobierno es el jefe, digamos, del equipo de manera directa. Pero los tienes que ya. Tenebra, no lo molestes. Bueno, por eso te digo. Y por eso. La ironía. Y nos hace falta, pues, ¿no? Y nos hace falta un secretario o secretaria de gobierno que haga el trabajo. Porque yo no digo que yo difiero. Hace falta que la gobernadora tome más el control. Hace falta que la gobernadora sea más consciente de a quién la rodea. Es que la gobernadora, Luis, no puede hacerlo todo. Pero ella tiene andaba que tomar decisiones. Como tú dices, pero ver, por si estás viendo que al año no te funcionan ciertas cosas, si estás viendo que gente... ¿Por qué pues, premiar a un equipo que no le ha servido? A lo mejor ella es una muy buena gestora. No le pues ha traído recursos. ¿no? Claro. Pues es ella, por eso ella no pone orden. Ella no pone orden, María Elena. Las cosas como son. Digo, o bueno, ¿a quién es el responsable? ¿López Obrador? Yo diría que en principio, ¿cómo principio el secretario de Salud es responsable. Bueno, obvio. Bueno, sí, empezando por ahí. Nada más para digamos, ponerlo en contexto. Luego, evidentemente, pues la gobernadora debe haber estado preocupada porque la apertura de ese hospital pues se llevara a cabo. Y su encargado para hacer esta tarea pues es el secretario de Salud. Entonces ahí hubo un problema de comunicación, de coordinación o simplemente un poco de desaseo, ¿no? Y ya está. Yo creo que es un problema eminentemente de la prestación del servicio de salud. O sea, ese secretario de salud tendría que estar visitando constantemente los hospitales que tiene a su cargo para ver en qué condiciones se encuentran. No delegar esas tareas a otros funcionarios y luego no tener el pulso directo, como decías, María Elena, porque si se pierde ese pulso, pues ya está. Si ya desde la propuesta de López Guerra se dice que sean usuarios también. ¿Qué pasó, aquí ni siquiera son usuarios, bueno, por lo menos mantener ese pulso como supervisores de esos servicios públicos. Es como repetir la película, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con la guardería ABC? ¿Quiénes pagaron el pato de hasta en un primer momento? ¿A quiénes le echaron toda la responsabilidad? A las maestras, ¿no? Entonces es como una película de repetición, te vas por las personas que no tienen el nivel, que seguramente tienen el sustento de que están pidiendo el medicamento, están pidiendo que se hagan las cosas y no hay manera. Es un problema de supervisión del primer nivel del equipo. Que trabajen, pero el encargado en la pirámide está la gobernadora, que está encargada de las relaciones interinstitucionales con la federación. No, lo que quiero decir es que no le estoy quitando el peso o la responsabilidad que tiene. Lo que estoy trayendo aquí es que dentro del equipo hay alguien que los coordina. Y ese equipo lo coordina Pompa Corella, no lo coordina otra persona. Y entonces es el que les tienes que estar exigiendo. ¿Quién es la jefa de gabinete? Ahorita... ¿Natalia? ¿La que debería hacer eso también? ¿O el técnico? El técnico es Pano Salido, ¿no? Que lo acaba de nombrar. Y se nota el cambio, porque él llega, pero todas estas reacciones y que estamos viendo es por Pano, es decir, punto. No la decisión, yo no creo que la decisión de correrla, pero el manejo de comunicación que ya se están viendo rasgos, destellos, es por él. Pero ¿qué no es? ¿Hay un jefe de gabinete? ¿Qué no es? O ese secretario? Pero tú dices, ese secretario de gobierno, pues, el que debe de atender estas crisis. Formalmente no hay un jefe de gabinete, es decir, México no tiene esa figura de jefe de gabinete. No, nacional, pero aquí sí, la jefa del gabinete del Ejecutivo es Natalia Rivera, pero ahí andaba con ella. Pues. Entonces, bueno, a mí me preocupa eso porque sientes un poco como que estás en el vacío. ¿Tú coincides que es el secretario de gobierno? Entonces, que entre la ausencia depende. A ver, digo, me voy a poner un poco formalista, pero si dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Gobierno pues no está el
cuidar, vigilar, supervisar la prestación del servicio de salud. Pues no veo cómo lo puedas llevar a ese terreno. Luego, si es jefe de gabinete informalmente, pues esa ya es otra historia, yo no lo sé. Lo que me parece importante es que aquí hay un descuido que, de nueva cuenta, no es un descuido, digamos, novedoso, es un descuido sistemático y reiterado en la prestación de servicios públicos. Porque si vamos a platicar de servicios públicos, pues no solo es el sector salud. Tenemos un problema en el sector de transporte público, hemos tenido problemas en servicios públicos municipales una y otra vez en el Estado, donde se están haciendo esfuerzos también por resolver problemas que están ahí en unos municipios, en otros no. Tenemos problemas en el servicio también de educación pública, donde hemos tenido imágenes tan poderosas como esta, de aulas que están en condiciones paupérrimas. Entonces, el abandono de los servicios públicos en el país es generalizado y Sonora no es la excepción, ¿no? Ahora nos escandalizamos con esta imagen porque es brutal, es brutal. Pero creo que nos debe de llevar a la reflexión de si queremos rescatar en serio los servicios públicos, exigirle a todos los servidores públicos y obviamente a los responsables que se encargan de vigilar estos recursos, pues que hagan su labor, ¿no? En este caso es muy importante que también el Congreso del Estado pues esté vigilando constantemente a los funcionarios que tienen a cargo estos servicios, ¿no? Ellos tienen el pulso, ellos también pueden visitar estos distritos de los que son parte, representan y ver en qué condiciones están sus hospitales y entonces pedir que digamos, se fiscalice la tarea de estos servicios públicos. Es decir, hay un sistema político, hay un sistema administrativo que tiene que funcionar, pues, y no está funcionando. A mí lo que me preocupa es que se tienen estos casos, se traen y se exponen públicamente, pero luego después no ocurre nada. En cuanto un medio de comunicación deja de ver eso y voltea porque hay otro problema peor y ya no le puedes dar seguimiento porque hay muchas noticias, siempre tienen que ver con ineficiencias en la forma de gobierno. Entonces, para mí el tema sustantivo de todo esto es voltear a ver a tu equipo, que debe de ser, concuerdo con el maestro Guerra que traes aquí a la mesa. Voy a leerlo, esa propuesta, de que no pueden estar escindidos de los servicios que prestan, de que deben de ser muchísimo más sensibles, de que deben de estar, ojalá hasta sus hijos fueran a las escuelas públicas. Sí, ¿no? eso es muy bueno. Es decir, porque es la única manera en que ellos, efectivamente, como usuarios propios de los servicios del Estado, pudieran tener un pulso sensible, no nada más de número. Entonces, bueno, pues yo lamento todo lo que sucede, por supuesto, espero que haya una investigación muy puntual y que sí, la directora del hospital tuvo alguna responsabilidad, solamente se le dé, digamos, que no se acabe con una carrera, porque al parecer, pues toda la gente del hospital la apoya, ahí está la carta, ¿no? Que se repare esa injusticia, que también hay que decirlo, y que se le reinstale en su cargo y que gente más arriba que toma las decisiones de cómo se distribuye el presupuesto y cómo, no solamente cómo se distribuye, sino cómo se da en los tiempos, ¿no? Es decir, si tú necesitas cada trimestre tanto de medicinas, tanto para equipamiento, tanto para horas extras de tus trabajadores, que sepamos quién autoriza esa, ¿cómo se llama, Bolívar? Trabajo de dotación de los recursos que requieres, pues, ¿no? Bien, pues conclusiones entonces, porque sí, me dicen por acá la Secretaría de Salud, la doctora fue separada de sus funciones por el tema de la no atención recibida. Uh-huh. Pues sí, exactamente, o sea, por la no atención recibida, que fue una recepcionista, por la que entendemos, ¿no? El fondo es, a ver, es que es investigación, a ver, ¿no vieron la carta? Ahí está en proyecto.com.mx, ahí en la noche nos llegó. Sí. Ellos se están quejando de que, oye, dicen, ¿cómo corres a la doctora, que es de una gran trayectoria? Sí, ella te había pedido, ya te había dicho lo mal que estaba el hospital, ya te había dicho las carencias, pues van a investigar de qué, se van a investigar a sí mismos. Digo, vamos a hacer una investigación, vamos a investigar a sí mismos y vamos a decir que nosotros no hemos cumplido.
A ver, digo, no, para conclusión, digo, bueno ahí está la qué carta. bueno en que haces- proyectopuente.com.mx, ahí está. Qué bueno que pones ese tema sobre la mesa, porque efectivamente este tema de quién va a supervisar digamos, al prestador, pues siempre es un problema en términos de cómo se organiza un gobierno. Entonces, sería importante pensar en nuevos esquemas de organización de los servicios públicos, en los que pues ya tengamos tal vez algunos reguladores o vigilantes, pero digamos bien constituidos, bien organizados, que sean un contrapeso, ¿no? a la prestación del servicio, sin que se tengan que crear burocracias que luego son también un poco obsoletas, ¿no? Pero sí un cuerpo de supervisores que estén constantemente vigilando las condiciones en las que se prestan los servicios y que puedan tener algunas herramientas para digamos, garantizar el derecho a la salud, ¿no? Porque así podemos hablar de otros temas, ¿no? Por ejemplo, en transporte público, pues hay una dirección de transporte que tiene la obligación de regular y de vigilar la prestación del servicio. Bueno, aunque sean servicios públicos, servicios prestados directamente por el gobierno, también hay que vigilarlos, también hay Sí. que regularlos, ¿no? Yo creo que por ahí hay que encontrar una salida también institucional. Obviamente es un tema administrativo y político, ¿no? De voluntad administrativa y política, pero también hay un aspecto como estructural que está ahí y que es recurrente. O sea, hay un abandono de los servicios de salud y es necesario pensar en formas de controlar la calidad de esto. Distintas, porque esto ya se salió de control. Pues gracias, o algo más ibas a comentar. Nada más, pues hay más que nada un abandono de las responsabilidades que tienes como trabajador y como servidor público de alto nivel. Esa es una. Y la otra es, yo quisiera que se fortalecieran las organizaciones independientes y que hubiera observatorios como lo hay de seguridad, Como lo hubo, ¿verdad? como Sí, es verdad. de salud, como de transporte, porque la verdad, ser juez y parte, somos muy dados a tener las cuentas alegres y no las cuentas difíciles. Totalmente. Gracias, doctor. Gracias. Bolívar, Portugal. Gracias, maestra Mariana Carrera. Muy buena mesa. Gracias. Y como siempre, corte y vuelvo deportes y comentarios de la audiencia Alerts. La Barra Sonorense de Abogados te invita al 6º proceso de certificación y